Y si no tienes foco financiero y si la principal causa de mortalidad de las compañías está en la falta de flujo de caja, es como si a uno le dicen, oiga, la probabilidad de que usted se muera mañana está en una falla cardíaca y yo le paro atención al resto del cuerpo menos al corazón, pues es como sentido común. Entonces, primer ejercicio, falta de flujo de caja, que obviamente viene derivado del segundo componente de una mala gestión financiera. Mira, a mí me impresiona cómo llegan la cantidad de emprendedores y se meten y traen unas visiones impresionantes, pero cuando uno entra a los números y al plan financiero, mire, uno queda y dice, no, esto es un desorden, no hay contabilidades o las contabilidades están retrasadas, no tienen proyección de flujo de caja, no tienen escenarios, todo lo pintan pues como si la fueran ahí sí a votar, a mandarle a la luna, pero nunca pintan un escenario intermedio, un escenario básico que les permita obviamente entender si no pasan las cosas, cuáles son esas decisiones que tengo que tener. 3, la falta de ingresos, vender, que eso es clave, ese es el principal indicador para que un negocio sea exitoso, es que los clientes me compren. Y esa falta de ingresos viene derivada de una serie de cosas. Después viene eso que no le paramos muchas bolas, y digo no le paramos muchas bolas, pero es que en la medida en que vamos creciendo, cada día vamos volviendo más sofisticadas las compañías, que eso está bien, y empezamos a invertir en el crecimiento. Pero resulta que no encontramos ese punto intermedio y generalmente esos costos operativos se nos vuelven altos. Y ahí es donde es el punto de no retorno, porque dígame si no hay nada más difícil. Cuando uno dice, vamos a reducir costos. Yo me acuerdo en plena pandemia, salimos todos como desfavoridos a reducir costos. Eso permitió eliminar mucha de la grasa que teníamos en las compañías que no nos permitía avanzar, reemplazarla un poquito por músculo, por esa capacidad mental de hacer las cosas de una forma distinta. Esa grasita que vamos teniendo, dígame si les pasa que cuando ustedes piden reducir, todo el mundo dice, no, es que ya mi tiempo no da más, el equipo no da más, esta persona es absolutamente fundamental, pero cuando la sacamos, nos damos cuenta que de pronto sobraba en el equipo, y estoy poniendo un ejemplo, o que de pronto no implementemos una tecnología que nos permita ser más eficientes. Todas las compañías del mundo están trabajando en temas de eficiencia. Entonces, si uno no entra en esa dinámica de cada día ser más eficiente a través de la tecnología, en temas de reducción de costos, mire, no vamos a ser competitivos en el largo plazo. Entonces, tener ese ejercicio. Esto estoy hablando desde el punto de vista financiero. Y obviamente, pues todo se deriva en la capacidad de obtener financiamiento. 1, bien sea levantar capital de inversionistas, o 2, lograr créditos, que al final del día es ese flujo de caja que necesitamos para poder darle tracción a nuestro negocio. Entonces vamos a entrar en ese componente. Estos son los 5 componentes financieros transversales, que es donde menos la gente aloca tiempo y donde está la mayor tasa de mortalidad de las compañías. Esto debería estar en la primicia básica de la revisión de cada uno de los comités que haga para poder tener un negocio de impacto. Bueno, segundo gran componente, ventas y mercadeo. Entonces, 1, competencia leal. Si ustedes se meten a leer los mensajes, si tuvieran la oportunidad de leer los mensajes directos que me mandan, todo el mundo me dice, oiga, lancé mi negocio, pero resulta que la competencia está bajando los precios, se me hicieron al lado, mejor dicho, y yo ahí les voy a decir lo siguiente. Es 1, si la competencia leal está dada por una baja de precios que es insostenible, no se preocupen, que eso es cuestión de tiempo y que los clientes vuelvan porque no los van a atender bien. Entonces, primer gran componente. Ahora, hay que mirar si tenemos el flujo de caja para aguantar. No es otro problema distinto que el financiero que les decía antes. 2, si la competencia bajó precios y se está logrando mantener, entonces ahí tenemos al revés. ¿Qué están haciendo ellos para poder ser más eficientes, para poder tener un mejor precio? Y empezar esa ingeniería en reversa para entender qué están haciendo distinto, porque algo están haciendo, porque nadie se va a quedar, o no es sostenible perder plata en el largo plazo. Ya cuando le ponen a uno el negocio al lado, o es un tema de ubicación, o es un tema de que le están copiando el negocio, mire, eso siempre va a pasar. ¿Qué quiere decir? Que mi ventaja competitiva no es una ventaja competitiva tan fuerte. O sea, hay que pensar qué estoy haciendo yo distinto para que no me puedan copiar rápidamente, o que los clientes lo valoren de una forma más fuerte, para que no se vayan con la competencia y se queden conmigo. Cuando yo hablo de competencia desleal, entiendo que es un tema complejo y creo que nos pasa a todos, pero le voy a decir una cosa: cuando uno se centra en pensar que lo están haciendo mal y en señalar, y no en entender yo qué tengo que hacer distinto para poder contrarrestar ese ejercicio, ahí pierde la energía y la coloca donde no es.
Ventas bajas. Este es digamos, el típico problema pues, que obviamente vemos todos. Y obviamente cuando empiezan momentos de contracción económica, donde el país no crece tanto, los países no crecen tanto, por temas inclusive geopolíticos que no necesariamente están asociados al negocio, pues claramente este se vuelve un gran componente transversal en todas las empresas. Yo ahí les digo una cosa, lo vimos en el punto anterior. Uno, obviamente, si no estás logrando vender por un tema de tracción, pues hay que reducir los costos para adecuar la estructura a lo que estás logrando en este momento, para coger aire y volver a meter el acelerador. Y dos, pues de pronto te estás encaminando o estás buscando los clientes en sectores que no, pues donde de pronto no sean los rojos, donde tu ventaja competitiva no es tan real, y ese es el que más yo veo. O de pronto estás teniendo un problema a nivel de pricing y de estructura dentro de tu negocio que no está permitiendo ser efectivo. Eso es un poquito mezclado con la primera parte de la competencia desleal. Hay veces nos quedamos pensando que el mercado tiene que cambiar por nosotros y no nosotros para el mercado, y ahí es donde yo siempre encuentro los problemas de las ventas bajas. Lo otro que veo de forma transversal y frecuente es que la gente algo le sirvió, lo implementó, y de pronto ya llegó a su pecho máximo de crecimiento esa estrategia que tienes y tienes que iterar las estrategias. Entonces, cuando uno encuentra una brechita que generalmente se convierte como ese jalonador de las ventas, lo que tiende a pasar es que si no empiezas a iterar para encontrar otras brechas, esa brecha generalmente se va a cerrar y eso pues llega a su nivel de maduración. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos esas diferentes estrategias y que estemos probando muchas cosas. Estamos frente a un mercado en donde ya muy rápidamente uno puede ver qué funciona, iterar, qué funciona, iterar, qué funciona, iterar. Entonces, si no tienes esa metodología de probar, no sé, me quiero enfocar en este cliente, me voy a comunicar así y espero este resultado. Después ese cliente no funcionó, me comunico así. Después ese cliente no funcionó, me comunico así. O sea, entender muy bien cómo funciona eso, ahí es donde creo que está la clave del ejercicio para cambiar la estrategia en ventas bajas. Después vienen los problemas con los clientes. Y aquí viene un tema supremamente importante y es entender cómo dentro de la estrategia general el cliente es el centro, que esto es pues el típico cliché que todo el mundo dice pero que es fundamental. Pero yo creo que ir más allá y entender, generalmente lo que hacemos es entender esos clientes que se vuelven los que nos adoran, los que nos quieren, los que le funciona nuestro producto. Pero nunca nos preguntamos al cliente que no nos quiere por qué es, o sea, qué no está viendo, qué de la ventaja competitiva no le funciona, por qué no. Y muchas veces en esa respuesta realmente encontramos esas nuevas oportunidades de vender o esa estrategia general para poder llevar la compañía a otro nivel. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser muy conscientes que donde hay problemas, sobre todo en la parte de servicio al cliente, generalmente están las soluciones del por qué pasa o porque la compañía no se está desempeñando como uno espera. Y por último, lo típico que sí hay que tener en cuenta y es que muchas veces nosotros como emprendedores creemos que nuestro producto es la maravilla, que nuestra ventaja competitiva es impresionante, pero el mercado pues no lo ve y no lo entiende y no le funciona y de pronto lo que nosotros vemos no está. O sea, tenemos que ser conscientes que existen muchos casos en donde la falta de demanda del mercado pues es una realidad y como emprendedores cambiar esa tendencia se vuelve absolutamente imposible. Entonces, ser críticos en ese proceso. Cuando estemos haciendo el ejercicio de negocio de impacto, en ventas y mercadeo es importante que tengan estas 4 cosas y entender cómo las van mezclando para tener un resultado distinto. Después viene el componente de gestión. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y aquí yo creo que, mire, yo veo que la mayor parte de las compañías no necesariamente es un tema de idea, que son exitosas, sino está en la capacidad de ejecutar. O sea, yo no conozco, no sé cuántas miles de compañías yo veo al año, yo nunca me llega una idea que sea única, una idea que uno diga, es que no, generalmente hay competencia o la están haciendo en otro país o hay miles de cosas. Por eso la clave está en la capacidad de que esa idea se vuelva una realidad y de cómo gestionarla. Y hay 6 grandes componentes que les quiero dejar hoy para que empiecen a revisarlo en cada una de sus compañías. El primero es los problemas de gestión empresarial. Y cuando hablo de problemas de gestión empresarial es entender la compañía desde todos los stakeholders ¿cómo se llaman? Actores relevantes que impactan el negocio. Generalmente uno deja por fuera, entonces están los clientes, el equipo de trabajo,
Bueno, en fin, y esto métanse más en el detalle de cada uno, pues tendrá diferentes jugadores o actores que afecten su proceso en el negocio. Tengan muy importante o tengan muy en cuenta qué estrategia están teniendo desde el punto de vista general para atender a cada uno de los actores. Lo segundo es las malas decisiones estratégicas. Realmente cuando uno no tiene una gestión estratégica en la cual uno esté definiendo para cada uno de los actores de la cadena cuál es esa estrategia que va a seguir y cuáles son las cosas que tengo que iterar para tener un resultado distinto, ahí empieza a tomar decisiones sobre la urgencia y no sobre la estrategia, que ahora más adelante lo vamos a hablar. La incapacidad para adaptarse al cambio. Esta pues también cliché básico pero absolutamente fundamental, y estamos en un mercado de constante cambio. De pronto lanzan una app que transforma la industria, de pronto sale una innovación, de pronto llega la inteligencia artificial, de pronto, o sea, tantas cosas que nos están abordando que nos sacan de esa zona de confort. Por eso cada día se vuelve más relevante estar investigando y entendiendo cuáles son esos riesgos que tienes asociados a tu compañía, que si no te adaptas al cambio y los entiendes rápidamente te pueden matar el negocio. Crecer sin orden, es decir, es la básica que hemos visto transversal en todas las empresas que levantaron millones de dólares, crecieron de forma exponencial. Simplemente decían, si habría esa oportunidad, entonces montémoslo allá y montémoslo allá y montemos acá y hagamos allá y hagamos, porque como emprendedores pues tenemos esa cosa que no nos podemos quedar quietos, o sea, que vemos oportunidades, pero esas oportunidades no necesariamente están alineadas con la estrategia general. Yo les recomiendo, y ahí es donde yo veo que, mire, primero, no levantan plata, se quiebran, no logran un flujo de caja que sea estable y no logran, pues claramente logran el crecimiento, pero no el crecimiento que sea sostenible y rentable. Entonces, al final del día, lo único que es crecen, pero vemos todas estas startups que crecieron, saliendo de todos los países, quebrándose, y pues yo creo que eso es un cambio que hay que tener. Y es 100% asociado al crecimiento, al foco, al foco en crecimiento y no al foco de crecimiento sostenible y comercio. Después viene claramente la cultura organizacional, y acuérdense que somos la sumatoria de muchos talentos. Esos talentos crean una cultura, y esos problemas con los colaboradores, esos problemas que hay entre áreas, entonces que esta área no se habla con esta área y que entonces no me cae bien no sé quién, y eso empieza a fraccionar el eje central de la compañía, y sobre todo esos mecanismos propios en donde cuando el equipo está completamente alineado, no hay reto que se le ponga que no lo pueda pasar. Y ahí es donde veo que hay un foco muy importante. Tengan en cuenta que esos pequeños problemas que tienen con los empleados, o pequeños problemas que tiene la cultura organizacional, o personas que nos drenan la energía y que no están metidos en la mentalidad correcta, terminan siendo los que nos terminan sacando del alineamiento y probablemente no nos lleven a cumplir nuestros objetivos. Por último, quiero dejarles, generalmente hay problemas con los proveedores. Los proveedores hay que cuidarlos. El proveedor muchas veces yo veo la estrategia enfocada solo al cliente, y digo el cliente y el proveedor. Hay que pagar bien, hay que pagar a tiempo, hay que entender que el proveedor también gane, no solamente apretarlo, sino que realmente entender dónde está ganando, cómo le puedo yo hacer negociaciones en donde se beneficie y me beneficie yo. Porque es altamente probable que ese proveedor que está entendiendo cómo puede hacer más eficiente el producto o el servicio, si tiene una relación muy estrecha con nosotros, de pronto nos da la clave para poder ser cada día más competitivos. Entonces, foco ahí en atender esos problemas con los proveedores, en mejorar esa relación en la estructura con los proveedores, y obviamente pues la del cliente, que es obvio. Vemos un tema que a mí me parece muy triste, pero es una realidad, y es que los componentes jurídicos matan las compañías. Y esto partiendo de la base, obviamente, de problemas legales. Problemas legales puede ser temas laborales, temas de salud ocupacional, temas de demandas por contratos mal hechos. O sea, todas esas cositas que nos van llegando, que se vuelven, primero porque la justicia en nuestros países es muy larga, y eso, drena atención, drena energía, drena recursos. Entonces, tratar de anticiparse a los problemas legales, y yo creo que el mejor dicho y lo digo además genuinamente, es que la mejor solución para un pleito puede ser un mal arreglo. O
sea, traten de siempre resolver en vez de llegar al pleito, porque cuando empiezan los problemas legales, eso es plata para los abogados y plata para nadie más. Después viene lo segundo, que es lo que abarca todo el ejercicio, es muy relevante, es el gobierno corporativo. Mire, si ustedes se dan cuenta, yo creo que muchos de los que están acá, y si porfa coméntenlo para verlo acá, han tenido problemas con sus socios, porque desde el principio uno generalmente trae a la compañía a las personas más cercanas o más afines, y no necesariamente a las personas que necesitas para poder ser más relevante o lograr tus objetivos. Eso nos pasa a todos los empresarios, a todos los emprendedores. Cuando estamos arrancando, uno siempre busca al hermano, busca al primo, busca al amigo, a las personas afines. Primero, porque obviamente está generada la confianza, que es el principal driver para que sean inversionistas de tu compañía. Y segundo, porque generalmente son personas que, pues, como hay una relación de confianza y de amistad, probablemente se montan en el barco muy rápido. El problema es que cuando no se alinean las posiciones desde el principio, en el largo plazo, cada cual tenemos nuestra familia o cómo queremos vivir a futuro y no necesariamente están alineados. Entonces puede llegar el momento en donde yo le quiero sacar dividendos a la compañía y tú quieres hacer crecer la compañía. Estamos desalineados. Yo quiero vender la compañía y tú quieres seguirla creciendo. Estamos desalineados. Yo no creo que seamos las personas correctas para manejar la compañía. Deberíamos traer un gerente que tenga mejores capacidades que nosotros. Pero tú quieres ser el gerente de la compañía, no estamos alineados. Sí, tantas cositas como en el matrimonio, que al final del día la compañía, pues, es un matrimonio. Y obviamente ni hablar de los temas familiares, pues porque eso se vuelve mucho más complejo, en donde el gobierno corporativo desde el principio tiene que ser claro. Es tomarse el ratico. Ya hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial, ustedes ponen los componentes de su compañía y eso les va a permitir desarrollar estructuras de gobierno corporativo. Lo importante es que sí hay metodologías para abrir ciertas discusiones y que los resultados sean positivos, cosas que voy a hablar en detalle en negocios exponenciales. Y por último, el del que no nos salvamos ninguno, ¿no? De los cambios en regulaciones o cambios en la estructura gubernamental, ¿no? Y es, obviamente, que de un momento a otro hagan una reforma laboral, una reforma tributaria, reformas a la salud, reformas que cambien la estructura y que obviamente de pronto nos deja sin negocio o nos dan oportunidades de negocio o nos reduce la rentabilidad y nos tenemos que reinventar. O sea, son cosas que son ajenas a nosotros, pero que todo el tiempo la tenemos que estar estudiando. Ustedes ven los grandes CEOs del mundo, probablemente el 40 o 50% del tiempo se lo dedican al tema gubernamental y a entender muy bien esos cambios regulatorios, porque ahí es donde puede o no estar la continuidad del negocio. Bueno, aquí vamos a ver ya cuáles son esos, digamos, esas y cójanlas. Ahora, les voy a decir una cosa, no necesariamente van a tener que, no sé, de las 15, uno tiene que tener 10 en las que está bien y de pronto 5 en las que está más o menos, o 4 en las que está más o menos y una en la que está mal, y de pronto el foco es en una. Pero es raro que pase que uno tenga todo mal, o sea, eso es muy raro, pues porque si no, claramente pues está quebrado o está en otra posición. Pero sí es muy importante que independientemente que las tengamos bien, entendamos dentro de la estrategia a largo plazo esto que vamos a hablar ahora, cómo está jugando y qué tanto foco tiene en nuestra energía. La primera, que la hablamos de forma transversal, falta de flujo de caja. ¿No? Bueno, aquí les hago el resumen completo, se las dejo para que cojan esta diapositiva y empiecen a ver en estas cajitas, uno, qué tanta atención están dedicando, dos, si realmente ahí tienen el equipo necesario para poder pasar estos ejercicios, porque al final del día, aquí es donde está el resumen de por qué se mueren las compañías. Básicamente, dónde están los principales focos de riesgo de las compañías para que hagan ese ejercicio de riesgo. Y eso al final del día les va a permitir identificar, y valga la redundancia, dónde está el riesgo para que ustedes puedan brindar su negocio para evitar la quiebra. Es cuáles son dentro de esas cajitas, y miren que lo hemos armado en cajitas para que sea muy fácil, cuáles son donde ustedes tienen hoy en día de pronto menos atención y mayor nivel de incidencia que los puede llevar a una crisis, o cuáles cajitas cuando ustedes las mezclan, no sé, para poner un ejemplo, falta de flujo de caja, el de competencia de reducción de costos y al final del día una mala gestión estratégica, como esa mezcla de esas tres
pues puede ser que los lleve definitivamente a una espiral que no se puedan salir de ella. Entonces cojan y empiecen a conjugarlas y entiendan dónde está el riesgo, y así es la mejor forma de blindar su negocio. Obviamente hay 1000 componentes más atribuibles a cada una de las industrias, pero estos son los grandes componentes que hay que tener cuando estés pensando en cómo lograr un negocio exponencial, sostenible y rentable. Estos son los drivers que tienes que hacer, que tienes que blindar o que tienes que volver las prioridades dentro de tu organización para que puedas lograr sacar adelante tu negocio. Un minuto más, y todo. Bueno, cuénteme cómo vamos hasta ahora. Qué pena, aquí me gustaría que me pongan comentarios, preguntas, estructura, lo que necesiten. Porfa, les repito nuevamente, compartan la información. Si ven cosas en las que quieren hacer un doble clic, como digo yo, o entrar más en detalle, les vamos a decir exactamente qué tienen que aplicar en negocios exponenciales. Ahí métanse